Hermanos, buenos días. Por determinación divina estamos aquí en esta hora y agradecemos a Él por ese privilegio que tenemos. Vamos a orar para que entremos en función a la temática que corresponde para hoy. Padre amado, te doy gracias por la misericordia que nos permites ver, Señor. Reconocemos que es debido a ti, debido a tu amor, tu misericordia, tu bondad para con nosotros que estamos vivos. Y agradecemos también que tú nos sustentas en tanto estamos vivos, Señor. Tú tienes para nosotros todo lo necesario para el sustento físico y para el sustento espiritual. En estos momentos nos disponemos a leer tu palabra, que tú usas para sustentarnos espiritualmente. Haz que podamos prestar la atención requerida, que no haya resistencia en nosotros a la labor del Espíritu Santo, que es el maestro de la iglesia, y que seamos, Señor, exhortados por ti, por tu palabra, y estimulados por tu Espíritu Santo para salir de aquí con mentalidad y propósito de acción que se conformen a lo que tú nos enseñas. En el nombre de Jesucristo te pido esto, dándote gracias. Amén. Entramos al capítulo 27 del libro de los Hechos, y este es un capítulo bastante largo, tiene 44 versículos. Vamos a tratar de hacer un resumen, a pesar de lo complejo que tiene la información, el relato aquí. Sin embargo, esas son mis pretensiones, que podamos terminar en esta mañana, en el tiempo que vamos a estar. Así que, como le dijo alguien allá en el capítulo anterior, escúchame con paciencia. Te ruego que me escuches con paciencia. Entonces, de todas maneras, Dios maneja los tiempos, maneja todos los detalles. Y la información que está ahí, lo más conveniente es que la podamos ver en un solo momento. Y ahí está ese título: no hay obstáculo que impida lo que Dios se ha trazado con los suyos. Y en todo lo que venimos viendo en la vida del apóstol Pablo, eso es algo que pudiéramos poner como título a todas las enseñanzas que hemos venido viendo, porque lo que vemos es cómo Pablo va siendo librado, protegido, guiado por Dios en lo que Dios le llamó a hacer. Y entonces cualquier obstáculo que se presentó fue solventado porque Dios daba la salida, y Pablo tenía sabiduría de parte de Dios para captar cuál era el camino a seguir, qué hacer, qué decir en su momento, porque él dependía de Dios. Y aquí no va a ser la excepción. Sin embargo, yo les pedí a ustedes que leyeran el texto y aún que sacaran una lista de palabras ahí que están relacionadas con los términos náuticos, que es la temática que se presenta. Y como ya ustedes leyeron eso varias veces, ya ustedes sacaron una serie de palabras y tienen un poquito de idea de las diferentes palabras. Hay no menos de 50 palabras que se usan en el contexto náutico o marítimo, que se nombran ahí. Cuando uno lee este texto, después de leer, uno queda un poco loco por toda esa cantidad de términos, a no ser que uno se detenga a mirar los significados y ubicarse de pronto. Pero cada persona, cuando lee eso sin tener detalles o información de la temática o la terminología que se usa, uno queda loco con la primera lectura. Eso es como si aquí llegara alguien a esta ciudad y se encontrara con usted y él dice: oye, voy a llegar a esta dirección, ¿cómo hago para llegar? Y usted le dice: bueno, métete por la calle de las Vacas. Por allá en la carrera 15 cruzas a la derecha cuando te vas a encontrar con el Sequión. Usted lo deja loco porque él no sabe. Él necesita saber dónde está la calle de las Vacas, necesita saber cuál es el Sequión. Él no conoce. Así quedamos nosotros cuando leemos este texto. De ahí que si vamos al mapa y sabemos la terminología que se usa, tenemos un poquito de claridad de lo que se presenta ahí. Sin embargo, a pesar de que Dios está relatando, Dios guía a Lucas a dar esta narrativa y con esta cantidad de términos, en el fondo está esto que estamos viendo aquí.
Y allá es donde yo quiero apuntar, sin dejar de lado la información y tener un poquito de claridad de la terminología que se usa, porque eso nos ayuda a entender qué es lo que se está relatando. Entonces, hay algo que yo quiero leer antes de llegar ahí para que tengamos un contexto más preciso. En 2 Corintios capítulo 11, el versículo 25 dice, 2 Corintios capítulo 11, el versículo 25, esta carta, de donde voy a leer estos dos versículos, esta carta fue escrita antes que sucediera lo que vamos a estudiar. Entonces, 1 Corintios fue escrita por el apóstol Pablo cuando él estuvo en Éfeso. Entonces, lo que voy a leer ahora fue algo que sucedió antes que sucediera esto que está aquí. Porque a veces uno piensa que lo que está en Corintio, como está después de Hechos, sucedió cronológicamente después de lo que está en Hechos. No. Hay que meter todas las cartas en la cronología del libro de los Hechos. Pero miren lo que dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 25. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Entonces, para que nos contextualicemos ya, Pablo ha tenido la experiencia de ser un náufrago. 3 veces, dice ahí. Entonces ya él ha tenido, y eso es, lo entendemos por todos esos primeros 3 viajes que él hizo por mar. Él tiene experiencia de mar, él sabe de muchos detalles por todos los viajes que él hizo. Por eso él va y le estoy dando esta información para que cuando estemos en la lectura, el relato de lo que vamos a leer, podamos entender por qué Pablo habla con tanta libertad y seguridad de muchas cosas, porque él pasó por la experiencia de esas cosas y de ahí que él va a dar consejo u orientación a los demás del barco sobre qué hacer, porque él sabe bastante de lo que está sucediendo. La otra cosa que quiero que tengamos en mente es que el escritor Lucas, Dios lo guió en los capítulos anteriores a dar detalles de muchas de las cosas que sucedían con el apóstol Pablo. Pero a pesar de que él había tenido más de 3 naufragios, Lucas no había relatado nada con respecto a esos naufragios. Pero habla, por ejemplo, cuando lo azotaron, cómo le rompían las camisas las túnicas para azotarlo, cuántos números de azotes le dieron, dio detalle de eso, cuando lo apedrearon, cómo, quién inició, a dónde lo llevaron, lo recogieron medio muerto, dio detalles de otras condiciones o situaciones en la cual él se vio en peligro de muerte, da detalles. Pero a pesar de que había tenido mínimo 3 naufragios, antes no había dado detalles de eso. Ahora va a dar, Dios lo guía, que dé detalles de eso. La otra cosa que quiero que tengan en mente es que aquí se está evidenciando cómo este siervo de Dios está siendo sometido a una situación de peligro que genera Dios mismo, porque los relámpagos, los rayos, las tempestades, eso lo manda es Dios, eso no lo manda más nadie. Y él va a mostrar cómo se porta un siervo de Dios en una situación como esa. Y ahí también vamos a aprender, cuando usted esté viendo los rayos y los relámpagos, vendaval, todo lo que venga, entienda que eso no lo maneja más nadie sino Dios. El asunto es cómo voy a actuar yo frente a esas cosas. ¿Qué tanto miedo y qué tanta reacción y para dónde voy a correr y cómo? Porque si usted corre para un lado, lo malo de eso es que a veces uno corre para donde va a caer el rayo. Porque el miedo, uno corre sin saber para dónde va y corre precisamente para estar el mayor peligro de lo que se está presentando. Eso es lo que hace el miedo con uno. Pero ahí el apóstol Pablo, él va a evidenciar, como él habla tanto de la fe y la dependencia de Dios, él tiene que evidenciar eso ahí y eso se va a ver. Bien, comenzamos entonces. Versículo 1, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, dice que entregaron a Pablo y algunos de los otros presos a un centurión que se llamaba Julio. Entonces se decidió, después él no es culpable, pero hay que mandarlo para allá, se decidió el viaje. Recuerden que ellos están acá en la parte derecha que ustedes ven ahí en la proyección, la parte baja derecha. Ellos están en Cesarea. Y deben ese viaje hasta allá
parte izquierda aquí alta, deben llegar a Italia. Ese es un viaje bastante largo y pueden ser una ruta derecha, pero por razones circunstanciales de la temporada, cuando van a hacer el viaje o la época donde van a hacer el viaje, por razón de cómo son los vientos en esos momentos, ellos tienen que coger otro rumbo. Pero deciden salir para allá. Versículo 2, embarcándonos en una nave adramitena. Una nave adramitena. Allí comenzamos a ver los términos embarcándonos. Se usa en cualquier otro contexto, pero principalmente en barcos. Una nave, las primeras naves que humanamente se vieron fueron las naves, o sea, las embarcaciones. No había los navíos, sí, no había las otras cosas, las otras naves que tenemos ahora en día. Pero ahí dice Adramitena, eso hace referencia a un puerto, Adramite, y ella iba para allá porque salía de ahí a hacer ciertos viajes y regresaba ahí. Y en este contexto que va a llegar a los puertos de Asia, ellos se embarcan, dicen zarpamos, y va a dar detalles quienes iban acompañando de manera particular a Pablo. Estando con nosotros Aristarco, que es un macedonio de Tesalónica. Entonces Pablo va a lo menos con Lucas y con Aristarco. Algunos piensan que podían ir otros más, pero a lo menos van acompañando. Y Pablo resalta aquí quién lo va acompañando. Dios va direccionando al autor humano, que es Lucas, a que dé detalle quién va acompañando de manera específica, particular, a la persona de Pablo. Lucas, y como un médico, pues estaba atendiéndolo en su contexto, y Aristarco. Y entonces tenemos aquí que aparece el barco, encuentran el barco en Cesarea, es el barco que va a salir, ellos se embarcan y zarpan hasta llegar, dice ahí, a Sidón. Esto es lo que vemos ya después en el versículo 3. Al otro día dice que llegamos a Sidón. Ellos llegan, ese es el primer puerto, la ruta que tienen que coger es esa. Ahí ellos están un tiempo en Sidón y Julio dice, tratando humanamente a Pablo, ese tratar humanamente es el término que se usa ahí para el término filántropo, el que tiene amor por la humanidad. Entonces él fue muy amable y le permitió algunas cosas. Como Pablo no era uno de los presos más peligrosos que había, es más, todavía no pesaba sobre él una condena, no había evidencia de que fuera culpable, ¿ves? Le dio un trato particular. Aquí nos referimos al título. Aquí comenzamos a ver cómo Dios va guiando al apóstol Pablo y va dándole lo necesario en ese viaje. Porque Dios había dicho, tú vas a ir a Roma. Y cualquier obstáculo que se presentara, ese obstáculo iba a desaparecer o iba a ser solventado porque Dios lo iba a llevar a Roma. Pero aquí vemos cómo Dios comienza a usar al centurión. Y es interesante, cuando ustedes ven los centuriones que se relacionan con Pablo, son bastante amables, son personas que le colaboraron. Eso es un detalle que se ve cuando ustedes ven que Pablo, que está con este centurión, con el otro, generalmente son personas que hacen un buen trato hacia Pablo. Julio hace ese detalle y le permite ir ahí en la ciudad, que vayan donde están sus amigos para que lo atiendan. Eso ya entendemos que es un grupo de creyentes que hay en esa ciudad. Entonces, después de ahí, dice haciéndonos a la vela. Ese es el mismo término que se usó anteriormente para zarpar, haciéndonos a la vela. Listo, el viento va para allá, levante la vela para que lo eche y sigamos el rumbo. Viene ahí entonces después, navegamos a Sotavento de Chipre. ¿Sotavento qué es lo que significa? ¿No hicieron la tarea? Sotavento. Eso es ir. Mire, hay unas Biblias que lo traducen al abrigo de Chipre. Es decir, Sotavento hace relación a la parte opuesta donde pega la brisa en cierto lugar. Entonces, digamos que Chipre está aquí y la brisa está pegando por aquí, entonces ellos saben Sotavento es por allá.
la parte opuesta de donde pega la brisa. Entonces, la brisa está pegando aquí en Chipre y ellos tienen que coger por aquí. Dicen, no podemos coger por aquí porque la brisa no nos va a dejar, el viento. Entonces, hay que sotavento al abrigo de Chipre, porque Chipre los va a proteger del viento. Entonces, sotavento es la parte opuesta de donde pega la brisa en un punto particular. Sotavento es estar en la parte opuesta. Ellos deciden eso. Y eso ya, ahí lo que vemos es que ellos van y navegan detrás de Chipre. Dice, habiendo atravesado el mar frente a Sicilia y Panfilia, arribamos a Mira, que es una ciudad de Licia. Entonces, ahí cuando se habla de la mar, está haciendo referencia a la parte más profunda de la mar. El término que se usa es para la parte más profunda de la mar. Está entre esas dos costas, en la parte más profunda, y el término arribar es llegar, levantar, es más preciso como salir, hay veces se traduce, porque salen del barco y se habla de subir, porque suben a la tierra. Seguimos, versículo 6. Hallando el centurión allí en Mira una nave, dice que hay una nave alejandrina. Alejandría es una ciudad que tiene bastante comercio, tenía bastante comercio con Italia y de manera particular con la ciudad de Roma. Entonces había muchas embarcaciones que estaban saliendo para allá llevando cereales. Y muchas de esas naves pertenecían o estaban alquiladas por el imperio, de tal manera que los centuriones, los soldados podían hacer uso de esas naves porque tenían algún tipo de autoridad, y de ahí que vamos a ver cómo el centurión tiene autoridad dentro de la nave mientras van manejando o mientras van en el viaje. Se dice ahí que zarpaba para Italia. Entonces se embarcan ahí. Entonces están en Mira. Ahí lo que sucede es que se cambia de nave, hay un barco entonces más grande. Versículo 7. Navegando pues, dice ahí, navegando despacio por la misma condición climática que había. Dice que llegan a duras penas al Golfo de Gnido. Eso es, por la dificultad que hay en el clima, ellos deben, y más adelante vamos a hablar la temporada en la cual ellos están viajando, por qué se hacen esas cosas así. Y en el fondo lo que estamos viendo también es que hay unas circunstancias difíciles, bastante difíciles, pero que a pesar de esas circunstancias, lo que Dios se trazó con Pablo, eso lo iba a llevar a cabo. Los obstáculos siempre van a estar. Pablo era consciente de eso, pero también era consciente que los obstáculos que hay están porque Dios decide que estén delante de nosotros. Ningún obstáculo vamos a enfrentar nosotros que no sea voluntad de Dios que esté ahí. Nada de lo que usted enfrenta fue porque el diablo vio que se descuidó Dios y le puso eso por delante, no. Si lo puso el diablo fue porque Dios le dijo, ve, ponle esto allá, Juanda, adelante. Porque Dios usa al diablo, usa a todo lo que está aquí, porque todo pertenece a Él y Él tiene el control de todo. Entonces, no tenemos tampoco que protestar ante las cosas que tenemos, los eventos que están delante de nosotros, porque no piense que Dios está fuera de eso que está sucediendo. Por eso es que todas las cosas nos ayudan a bien, porque es Dios quien diseña que esas cosas nos sucedan. Y por eso nos ayudan a bien. El asunto, como estamos viendo aquí, vamos a seguir viendo, es qué actitud tomar y qué hacer según la información bíblica que tengo frente a lo que tengo que enfrentar o ante lo que tengo que enfrentar. Y es lo que vamos y estamos viendo que sucede con el apóstol Pablo. Al llegar ahí, el asunto de las turbulencias hace que vaya lento, despacio. Y de ahí, de ese lugar, dice que navegaron a sotavento de Creta, pasando por Salmón. Ahí están las ciudades donde ellos van a dirigirse, por donde se están dirigiendo. Por un lado, pasan la parte
derecha de Chipre, evitando pasar por la izquierda porque viene. Aquí hace lo contrario, pasa por la parte izquierda porque los vientos van por la parte derecha de la isla de Creta. Ahora, versículo 8. Ellos van costeando Creta. Entonces, costeando con dificultad a Creta, dice que llegan a un lugar que se llama Buenos Puertos. Ahí está cerca de una ciudad que se llama Lasea. Ese es el recorrido que va. En todo eso la situación es bastante complicada. Todo eso es turbulencia. Todo está bastante difícil. Sin embargo, el barco sigue ahí. El barco puede moverse por donde sea, pero Dios lo está controlando de acuerdo a lo que Dios se trazó con Pablo. Vemos aquí, en este contexto, estos detalles. Habiendo pasado mucho tiempo, mire, fueron días en esa situación. Y saliendo ya peligrosa la navegación, ¿por qué razón? Porque ya había pasado el ayuno. El ayuno hace referencia al día de expiación que era una fiesta que celebraban los judíos. Y esa fiesta siempre caía en unas fechas particulares, finales de septiembre, principio de octubre. En esa temporada estaba comenzando el invierno. Para esa temporada, la mayoría de las naves eran guardadas porque ese invierno comenzaba principio de octubre fuertemente y terminaba en marzo del siguiente año. En esa temporada procuraban no salir las embarcaciones. Ahora, hay algunas embarcaciones que tienen que llevar trigo y que ya van en camino y no quieren perder la carga. Por otro lado, si no cumplen a tiempo también tienen dificultades allá en el imperio. Pero ellos habían salido con tiempo suficiente para llegar a Roma, solamente que habían obstáculos con los cuales ellos no habían contado. Ahora, ellos saben, el apóstol Pablo, de manera particular, Lucas, que está escribiendo, sabe que en esa temporada sucede eso que está sucediendo con los vientos y los huracanes, todo lo que iba a pasar ahí. El apóstol Pablo, como estamos diciendo, él advierte después, dice, oye, mejor es que no nos vayamos por esto, porque él sabía del asunto. Y esto se usa aquí, aún en el contexto de la cronología de la historia, para precisar cuándo fue que sucedió eso. Entonces eso sucedió como en el año 59 o 60 después de Cristo, y dicen con precisión que sucedió el 5 de octubre, porque el 5 de octubre fue que se dio el ayuno o el día del ayuno. Y por eso ubican en ese contexto. Y de ahí que toda la información que sacan y todo lo que se relata después de lo peligroso que es la navegación debido a esa fecha. Lo que se está dando ahí es la información de por qué se dan esos fenómenos, por qué se dieron en ese momento y qué fecha correspondía con precisión en que sucedieron los acontecimientos ahí. Ahí dice que Pablo, dice aquí, les amonestaba diciéndoles, que donde él va a hablar, varones, veo que la navegación va a ser y usa dos cosas aquí, perjuicio y pérdida. Y va a enfatizar no solamente de la carga que se lleva y de la nave, sino que también de nuestras personas. Cuando habla ahí de pérdida de nuestras personas, está relacionado con el impacto que les va a traer el pasar por todo eso. Y vamos a ver más adelante cómo ellos van en el contexto que no quieren ni comer, porque con todo eso que está pasando, no pueden dormir, no pueden comer. Muchos de ellos deben estar con náuseas porque en toda esa cuestión ahí, el más experto termina vomitando por las condiciones, las circunstancias. Y una persona así, pues, ¿qué apetito puede tener? Si de pronto todo lo que se va a comer lo va a botar de inmediato. Pero él está anticipando todo eso. ¿Por qué anticipa todo eso? Porque él tiene experiencia de esas cosas.
Ahora, ahí va el centurión, que es el encargado, y va con otros que les pueden estar aconsejando, y el dueño del barco o el piloto del barco y el patrón del barco pueden estar dando sugerencias, y él dice, bueno, de pronto Pablo no lo conozco, y es entendible que dice ahí, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que lo que podía estar diciendo el apóstol Pablo. Entonces, ya esa situación se vuelve incómoda ahí en, ¿dónde es que están? Buenos Puertos. La ciudad que queda cerca de tal, el Buenos Puertos. Eso es incómodo ahí. Ahí como que las olas pegan bastante fuerte y las embarcaciones que están ahí se pueden dañar, deteriorar por razón del viento. No deberían quedarse ahí. O quedarse ahí, salvarse ellos, pero bajar las cargas o algo, pero la nave iba a sufrir. Entonces, siendo incómodo el puerto para invernar, dice ahí que la mayoría acordó. Entonces ellos tuvieron su junta ahí, ¿no? Aquí hay que zarpar. Y dicen, vamos a ir nomás arribita, que ya hay un puerto en Fénix, vamos a ver allá. Allá sí está protegida, el puerto está más protegido. Entonces, ellos piensan en eso y deciden, vamos a irnos para allá para invernar allí. Eso es lo que deciden. ¿Qué es lo que pasa después? Ellos piensan de ahí seguir a Fenice. Sin embargo, habían sus dudas, pero dice ahí, soplando una brisa del sur, o sea, una brisa favorable para ellos. Miren, lo que estamos pensando, vamos a aprovechar este momentico que está la cosa buena, hay brisa de aquí para allá ahora. Ellos les pareció que ya tenían lo que deseaban. Entonces, levan las anclas y se van costeando para llegar a Fenice. ¿Qué es lo que sucede después? Pero no mucho después, que dice que dio contra la nave un viento huracanado que se llama Euroclidón. Ahí, en ese contexto, y en cada una de las paradas, en cada uno de los eventos que está o los detalles que está presentando Lucas, él está intensificando la condición peligrosa en la cual se están viendo todos ellos. Sin embargo, el contexto es la mentalidad de Pablo en esa situación. El contexto es Pablo porque todo está relacionado con Pablo. Las circunstancias que está enfrentando tanto Lucas, que lo va acompañando, y todos los demás, ellos están, bueno, Lucas sobre todo y el otro, están a la expectativa de lo que Pablo va a decir y a lo que Pablo estaba haciendo. Sin duda que Pablo, en todo ese contexto, él venía hablando con esas personas. Sin duda que esas personas estaban viendo cómo actuaba Pablo. Sin duda que ellos veían a Pablo de pronto con toda su tranquilidad, aunque más adelante él va a mostrar también que tiene su temorcito y humanamente él quiere hacer alguna cosa para solucionar la cosa. Ahora, él ya dio el consejo, no se tuvo en cuenta. Lo que dice después, que la nave fue arrebatada y no pudieron poner la proa. ¿Qué es la proa? La parte delantera. No la pudieron poner al viento. Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Se abandonaron al viento y se dejaron llevar por el viento. Entonces ahí tuvieron un buen rato dando vuelta a donde el viento los llevara. Versículo 16. En eso, el viento como que los llevó, dice, habiendo recorrido a Sotavento de una pequeña isla que se llama Clauda, dice que con dificultad pudieron recoger el esquife. ¿Qué es el esquife?
Ese es un barco pequeño, eso es vamos a decir, un bote que tienen esos barcos que lo usan para salvar, dicen salvavidas, para si quedan lejos de la costa porque el barco no puede, de ahí van a buscar comida o a bajar personas. Ese es el esquife. Ese por general lo tenían amarrado, sujeto al barco, o a veces lo tenían amarrado, suelto, y venía. Entonces en esos momentos eso se llenaba de agua y eso estorbaba al barco. Entonces lo que hace ahí es que con dificultad lo recogen. Y dice después el versículo 17: y una vez subido a bordo el esquife, dice que usaron de refuerzos para ceñir la nave. Es decir, la nave se está abriendo un poco y esto es como si esto fuera la proa. Entonces pasan unas cuerdas para amarrarla aquí, para que eso no se abra. Eso es lo que están haciendo, así lo ceñían. Y dice, teniendo temor, ¿por qué hacen eso? Porque tenían temor de dar a la sirte. ¿Qué es la sirte? Sirte. Mire, aquí en el mapa abajo está una palabrita. Eso está relacionado más con unos bancos de arena y una cuestión, quizás unos bahíos así, y cuando los barcos llegan ahí quedan, no hay cómo sacarlos. Y en esa época, es más, existen hoy en día dos sirtes, una grande y otra pequeña, en ese terreno ahí en esa ubicación de África. Todavía eso están ahí. Y por las mareas altas, a veces los bancos de arena pueden estar en una parte, pueden estar en otra, no se sabía. Solamente que sabían que era una zona de las sirtes grandes y no sabían dónde estaban los vacíos y dónde estaba el bulto de arena. Entonces, al llegar el barco ahí se quedaba. Entonces dice que por miedo a eso, arriaron las velas y otra vez dice ahí que quedaron a la deriva. Entonces, en todo ese tiempo, a la deriva es para donde el viento los llevara. No tenían una dirección particular de parte de ellos. Pero siendo embatidos, viene algo aquí, una ñapa, siendo combatidos por una tempestad. Al siguiente día, dice que empezaron a alijar. ¿Qué es alijar? Sacar cosas para aligerar, sacar de algunas cosas. Ellos comienzan con las cosas que son menos necesarias o útiles para sobrevivir. Y versículo 19, los detalles. Al tercer día, dice él que con nuestras propias manos arrojábamos los aparejos de la nave. ¿Qué son los aparejos? ¿No revisaron? Cuerdas, sí, son todos esos detalles que tiene la nave dentro que le ayuda para conducirse. Pueden ser manilas, pueden ser palos, pueden ser velas, todo eso que hace parte de lo necesario para conducirse en el mar. Entonces ellos ya dicen, no, aquí hay que sacar todo. Eso, habían sacado algunas cosas que eran menos necesarias, ahora eso que era útil, pero debían sacarlo. Y dice, no apareciendo ni el sol ni las estrellas. Y ahí dice, por muchos días. Y después dice, acosados por una tempestad no pequeña. Dice aquí, habíamos perdido toda esperanza del salvarnos. Entonces ellos hicieron todo lo necesario, sacaron aquí una cosa, después otra, pero la cosa sigue. Se le presenta, ahí dice que por muchos días, ¿cómo se guiaban? Ellos no tenían en esa época las brújulas ni los GPS que hay ahora. Ellos se guiaban de día por el sol y de noche por las estrellas. Esa era la guía de esas embarcaciones. Y si eso no estaba durante muchos días, ¿qué se iban ellos? Vamos, denle para tal parte. No, para donde se fuera. Y la tempestad batiendo más la navegación, el navío.
En unas condiciones así, dice el autor, Lucas, y él se incluye ahí, habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Vive, si no sabemos para dónde vamos a llegar, y con todo esto, esta tempestad, cualquiera lo que está pensando que ya va a llegar la hora mía. Eso es lo que está pasando ahí. Entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en medio de ellos, dijo, y aquí va, de pronto no es como uno dice, yo te lo dije, pero más o menos. Pablo, oye, yo les advertí, él no está reclamando eso. Él no va a decir, yo se los dije. Él va a decir, hombre, hubiese sido mejor. Va a decir, pero en el contexto eso, imagínense esa persona con todo lo que está pasando, qué hambre pudieran tener, qué ganas pudieran. Y más adelante dice que por días. Pero sigue el texto. Habría sido más conveniente haberme oído y no zarpar para Creta, porque ahorita lo que tenemos, lo que había anticipado, va a ser con perjuicio y pérdida. Y después de eso, todas esas personas están ahí débiles, de pronto algunos enfermos y el miedo. Pero sigamos. Pero ahora yo les voy a exhortar. Dice, bueno, listo, yo les dije esto, pero no se pudo. Ahora les voy a dar otro consejo. Él sigue. Él dice, bueno, ya, muéranse, ya que no me quisieron hacer caso. Y embargo dice, no, está bien, les voy a dar otra oportunidad. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Y eso es interesante ahí, porque ninguno de los que está ahí tiene el ánimo alto. El único que tiene el ánimo alto ahí es el apóstol Pablo. Y eso era evidente. Ahora, es interesante aquí también. Es interesante que uno usa la frase, está muy común, yo le animo, pero la frase yo le animo no está indicando nada. Ustedes van a ver la Biblia siempre que usted le dice al otro, anímese, porque es el otro. Yo animo a alguien cuando hago algo a su favor. Ahora sí, oye, este está con hambre y eso lo tiene desanimado, yo le di comida. Yo no le voy a decir, anímate, no, yo le doy comida y eso lo anima. Pero decirle yo te animo, y es lo que decimos, lo animo hermano a tal cosa. Sí, pero ¿qué estás haciendo para animarme? Solamente me estás diciendo te animo, pero yo no estoy viendo qué es lo que estás haciendo. Es más, en el Nuevo Testamento cuando se habla de eso es alguien que se pone al lado para socorrer al otro y que él sienta la fuerza del que está a su lado. Pero la costumbre de uno, yo te animo a que hagas esto. Sí, pero ¿qué estás haciendo para animarme? Dame, esto se necesita plata, dame 100,000 pesos y yo me voy a animar porque ya... Pero no es, te animo. Otra vez, cuando vean la Biblia va a decir a Pablo, es más, Dios mismo le dice a Pablo, toma ánimo. Dios mismo le dice a Pablo. Y Pablo dice a ellos, tengan. En otro contexto le va a decir, tomen ánimo. Pero continuemos. Dice, no habrá pérdida, sino solamente de la nave. Él va a dar razón porque él sabe eso. Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel, y presenta dos condiciones aquí, de quién soy y a quién sirvo. Él estaba convencido quién lo tenía en sus manos. Y por eso en esa tormenta él no está tan angustiado, porque él está convencido quién los tiene en sus manos. Y él está convencido que estando ahí, yo soy un siervo de él y estoy aquí para servir. Y de aquí que está haciendo todas esas cosas para favorecer a los que están a su lado. Y va a decir estos detalles. Ese ángel ha estado conmigo y me ha dicho lo siguiente: no temas. Y eso indica que Pablo tenía un poquito, vamos a decir un poquito de temor para defenderlo. Él tenía temor cuando Dios le dice no temas. Porque si Dios le dijo no temas es porque está con su temor. Y le presenta las razones. ¿Por qué no debes tener miedo? Y le recuerda cosas que ya le había dicho. Es necesario que comparezca ante César. Entonces, aquí esta nave se puede destrozar, aquí pueden quedar. Yo voy a mandar un submarino para que te lleve. Podía pasar lo que quisiera pasar, que Pablo iba a llegar a Roma.
Sin embargo, en ese viaje él tiene que enfrentar cosas que lo asustan. Lo mismo con nosotros. ¿Qué no tenemos que enfrentar nosotros hasta que lleguemos al cielo? ¿Y quién va a evitar que lleguemos al cielo? Lo bueno de eso es que mientras viajamos vayamos tranquilos, sin temor. Pero hay el lío. Cosas pequeñas nos asustan, nos hacen temblar y que nos llevan a hacer cosas como si nosotros pudiéramos tener más sabiduría y poder para cambiar las cosas que Dios. Pero sigue el texto, la otra cosa que le dice. Lo primero es necesario esto. Eso está determinado. Es necesario, dice, esto es una decisión mía que está en el plan y eso se va a llevar a cabo. Y la otra cosa que le dice, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Parece que Pablo venía orando por esa gente, sea para salvación física o para salvación espiritual. Al final dice que todos quedaron vivos. Bueno, Pablo venía orando por él, porque si le está diciendo Dios te ha concedido es porque él está pidiendo algo. Eso es lo que indica el texto. Dios te ha concedido. Tú como que le estás pidiendo esto, bueno, él te lo ha concedido. No se va a morir ninguno. Por tanto, tened buen ánimo. Por tanto, los animo, no. Por tanto, anímense con todo esto que yo les estoy diciendo. ¿Y qué le está diciendo? Lo que Dios dijo. ¿Y de dónde puede venir el ánimo? De tener convicción de lo que Dios está diciendo. Porque eso es lo que se presenta ahí. Y él le dice su experiencia. Porque yo, dice, confío en Dios que será así, como se ha dicho. Y después dice, él, como para resumir, de todas maneras, en alguna isla vamos a ir a parar. Eso es lo que dice en el versículo 26. Venida la 14ª noche, lleven la cuenta, 14. Y dice, siendo llevados a través del mar Adriático. Entonces viene la 14ª, la 14 noche, la noche número 14. Ellos todavía no tienen control de nada, van siendo llevados. En esa noche número 14, a medianoche, dice que los marineros, los que se encargan que el barco vaya andando, ellos sospechan que está cerca la tierra. Ellos sospechan, me parece que hay un olor a tierra o algo así. ¿Y qué es lo que hacen? Echan la sonda. ¿Qué es la sonda? Una cuerda para medir la profundidad. Eso tiene sus nudos y va mirando ahí cuántas brazas tiene. Dice ahí, hallaron 20 brazas. Pasando un poco más adelante, dice, volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. Dice, oye, sí. Y van derecho, sin saber para dónde van, pero estamos llegando a algo que nos da esperanza. Y dice que temiendo dar en escollos. ¿Qué es escollos? Sí. Las rocas que se forman abajo y eso, entonces ahí también se puede quedar la embarcación. Bien, dice que echaron 4 anclas por la proa y ellos ansiaban que se hiciese de día. ¿Quién no después de todo eso? Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, ellos aparentaban como que querían largar las anclas de la proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Y la idea de eso, ellos son los que manejan esta nave. Si esa gente se va de aquí, ¿quién de nosotros va a timoniar y manejar esta cosa? Que nos vamos a morir todos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Aun cuando Dios le ha dicho que nadie se va. Él está haciendo lo que humanamente debe hacer una persona en una circunstancia donde debe tomar decisión o dar opinión. Pero él tampoco se ha olvidado que Dios tiene su plan, que eso no lo va a cambiar, sus decisiones ni nada de eso, porque él está dando los consejos que tiene que dar. Eso es como cuando uno enseña la Biblia. Uno enseña la Biblia, pero eso no quiere decir que los que están escuchando van a actuar conforme a eso.
Uno quisiera. Las personas deciden si le paran bola a eso o no le paran bola. Eso es así. Dice el texto, después, versículo 32. Entonces los soldados, ¿qué hicieron? Cortaron los amarres del esquife y lo dejaron que se perdiera. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos para que comieran. Y él les decía: este es el 14º día que veláis, y entonces no duermen ni comen durante ¿cuántos días? Esa es una situación difícil. Eso es lo que hace referencia a la pérdida que podían tener ellos como persona. Porque una persona que dure 14 días sin dormir, eso es para enloquecerse por no dormir. Y no solamente no dormir, sino que estoy alerta del peligro y esperando que en cualquier momento voy a morir. Es una situación bastante complicada. Y después dice: por tanto, yo les ruego que comáis. Y dice: ¿por qué? Por vuestra salud. Dice: para que estén de buena salud, porque después le va a decir: porque nadie se va a morir aquí. Ay, pero coma para que tenga buena salud, porque ya Dios me dijo que no nos vamos a morir, pero qué bueno que cuando salgamos de aquí tengamos fuercecita, y eso lo da la comida. Dice: pues ni aún, y eso lo enfatiza, ni un cabello se perderá. Eso es para enfatizar lo seguro que es lo que Pablo está diciendo. No va a perecer. Cuando dijo esto, él se puso al frente, después que dijo: oye, hay que comer, yo voy a comer. Entonces tomó el pan, dio gracias en presencia de todo, y partiéndolo, él comenzó a comer. Entonces todos los demás, teniendo ya mejor ánimo, comieron. Y Lucas dice aquí: éramos todas las personas en la nave, 276. Eso era una nave grande, y era un buen personal que iba ahí. Ya satisfechos, ¿qué hicieron otra vez? Bueno, hay que sacar más cosas de él. ¿Y qué es lo que sacan? El trigo. Esa es una de las últimas cosas que van sacando, porque eso es lo que hace que la gente se mantenga ahí con vida, la comida. Pero ya ellos sospechan que están llegando a un lugar que hay tierra cerca. Echan todo esto para aligerar la nave. El naufragio en sí, cuando se hizo de día, ya es como que se veía tierra, pero dice: no reconocían la tierra. Estaba cerca, pero no se reconocía. Entonces, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa. Y ellos entonces acordaron varar si pudiesen la nave. ¿Qué es varar? Meterla ya que se quede. Y la idea de eso es que vamos a meterla ya que no dé para salir, más bien. Esa es la idea del varar. No es solamente vamos a amarrar la cuerda ya para que quede aquí por si acaso seguimos. No. Que se quede ahí. Dice el versículo 40 que lo que hacen ellos es cortando las anclas, la dejaron en el mar. Las anclas se quedan en el mar. Siendo así, ya no hay nada que contenga, que le haga resistencia a la nave para donde sea que vaya. Y como ya la brisa como que va para donde está esa playa, donde está esa ensenada, ellos también dicen que largando también las amarras del timón, soltaron, que eso, vamos para allá, que coja viaje, esto es la idea, para que no tenga, no se vaya a quedar en el camino y de pronto venga otra ola y nos lleve para otro lado. Entonces, cortan las anclas, largan los amarres del timón y levantan, recuerden el término izada, levantan las velas, porque el va para allá. Entonces, que las velas de proa cojan todo el viento y nos lleven para allá, para donde está la playa. Dice: se enfilaron hacia la playa.
¿Qué es lo que pasa? Pues eso era de esperarse, que si esa nave va así con toda esa velocidad, con todo ese impulso, eso se va a estrellar con lo que encuentre. Pero dando en un lugar de 2 aguas, dice, hicieron encallar la nave. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La proa quedó hincada, inmóvil, la proa, la popa, la parte de atrás, se abría con la violencia del mar. O sea, eso quedan allá, está la proa, y como va la ola, le está pegando en la parte de atrás y eso va rompiendo la nave. Y eso es lo que se da. Y ellos están para un lado, para otro, con toda la furia del viento, y al final llegan y chocan allá y queda la nave. Vienen entonces, cuando ya están así, estos soldados que tenían que llevar esos presos, y si no los llevaban ellos podían morirse. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Entonces, porque cuando llegaran ellos allá, los soldados, ¿y dónde están los presos? No, se escaparon. No, a lo menos, no, aquí están, tuvimos que matarlos, los trajimos muertos, pero aquí están. Porque si no llegaban ellos con esos, ellos lo mataban, y mataban en algunos casos a sus familias también. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó, bueno, ¿quiénes son los que saben nadar? Échense de primero y salgan a tierra. Y los otros que no saben nadar, bueno, ahí hay tablas y ahí hay algunas partes del barco que pueden usar para montarse. Y el final feliz, y aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Bueno, pudimos terminar el capítulo. Mis hermanos, con el título que estamos poniendo en esta enseñanza, que es un título que puede ser a cada una de las enseñanzas de la que estamos viendo. Lo que Dios hizo con el apóstol Pablo al llamarlo y le dio la misión que le dio, Dios respondió con el apóstol Pablo desde que lo llamó hasta que él fue muerto por razón del evangelio. Él tuvo sus dificultades. En 2 Corintios capítulo 11, donde yo estaba leyendo ese texto, ahí se presenta una lista de las dificultades que el apóstol Pablo pasó. Sin embargo, él estaba convencido. Todo lo que yo estoy padeciendo lo padezco por hacer lo que Dios me mandó a hacer. Lo que él no quería era padecer por hacer cosas que Dios no le había mandado a hacer. Eso es una enseñanza en todo el Nuevo Testamento. Las diferentes cartas enfocan en eso. De manera particular, el apóstol Pablo lo presenta así, y Pedro, él habla bastante de eso, que nosotros somos bienaventurados cuando por causa de la justicia padecemos lo que padecemos. Pero porque no es bueno que nosotros estemos padeciendo por razón del pecado, pero que no queremos padecer las consecuencias de hacer lo que Dios dice. Entonces, ¿a qué llamó Dios al apóstol Pablo? A ser el maestro de los gentiles, a edificar su iglesia. Le dio una cantidad de cosas y Pablo estaba convencido de eso. Y lo que tenía que enfrentar en ese camino, él lo enfrentó. Y Dios dijo: eso yo te voy a llevar a Roma y allá vas a ir a dar. Sin duda que Pablo tenía sus temores mientras iba en el camino. Es más, el hecho de que le haya aconsejado, mejor nos quedamos aquí porque yo sé que esas cosas, ya yo he pasado mis malos momentos en esa parte, ya yo he sido náufrago y yo no quiero pasar nuevamente. Por eso él quería evitar esas cosas. Él no sabía cuál era el plan de Dios, si era un naufragio más para su vida, no lo sabía. Pero él va haciendo lo que humanamente le corresponde hacer desde su perspectiva sin violentar. Él está aconsejando y él está diciendo a las autoridades que manejan ahí las cosas: oye, esta es la mejor manera. Sin embargo, no se rebeldiza y dice: no, si no es así yo me bajo, o algo así. No, ahí está una autoridad
Y pudiera haberle dicho a ellos, yo se lo dije que esto iba a pasar, pero en el plan de Dios estaba que eso tenía que pasar. No dijo él lo que tenía que decir cuando debió decirlo, lo dijo, pero en ningún momento creó resistencia si no hacían lo que él decía. Porque él sabía que si Dios tiene un plan, yo no tengo que imponer algo, yo digo las cosas y la persona que está bajo mi responsabilidad decide actuar o no actuar. Lo que yo no debo es cogerlo por las greñas o manipularlo o presionarlo de tal manera que fue por el miedo, fue por la presión, No, porque es que Dios me dice, dígale esto, si Él no lo quiere hacer, tú no puedes hacer más nada. En mi plan está que Él se dé el golpe. Y Pablo, vamos viendo que él va en todo eso, porque a veces uno quiere ayudar a Dios, uno quiere y uno, eso es lo que uno quiere. Oye, pero yo te lo he dicho una vez y otra vez, ¿por qué no lo hace? Y uno quiere agarrarlo a las malas. Pero Dios no me ha dicho que haga eso. No, dele la información y él debe actuar. Si no actúa, soy yo el responsable de llamarlo a cuenta. A usted no le he dado más que la responsabilidad de decirle lo que debe decirle. Pero uno quiere irse un poquito más allá. Y ese es el lío. Lo que vemos y concluimos es que si Dios llamó a Pablo y le permitió hacer aquello para lo cual lo llamó, porque eso era el plan de él, con nosotros no es diferente. Y Dios está haciendo en mí lo que Él se ha trazado a hacer. ¿Hasta cuándo? Yo no sé. Lo que sí debo ser consciente es que cada día yo debo hacer lo que corresponde bíblicamente hablando. Desde que me levanto hasta que me acuesto. Primeramente con mi esposa, que es con la que más tengo la oportunidad de pecar mayormente, y de ahí para allá con cualquier persona que me encuentre y las circunstancias que enfrente. Y Dios me ha dado información sobre qué hacer con respecto a ella. El problema es mío si yo no hago lo que me dice que haga con respecto a ella, porque Él me da la información precisa. Y de aquí para allá con cualquier otra persona. Si me encuentro con alguien allá que se me atraviesa yo con mi gritería, yo no voy a arreglar la cosa ni le voy a salvar la vida. De pronto Dios, bueno, se me atravesó. Gracias a Dios que el carro respondió o Dios frenó el carro. Tengo mi susto, pero no voy a poner ahora a pelear con él por eso. No. Yo más bien, gracias Señor que no pasó nada. Entonces, en circunstancias así, nosotros debemos atender a la información bíblica que tenemos, porque el plan que Dios se ha trazado, eso no lo va a evitar nadie, que se cumpla. Voy a orar. Padre amado, te doy gracias por tu palabra y por permitirnos, Señor, en esta mañana leer este capítulo. Y según lo que tú has recordado o enseñado a cada uno de los que estamos aquí, levanta nuestro ánimo, Señor, para estar tomando decisión de tal manera que nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones se acomoden a la información bíblica que tú nos otorgas. Para eso nos das tu palabra. Guíanos, Señor, a ser oidores y hacedores. En el nombre de Jesucristo lo pido y en Él te doy gracias. Amén.